Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra semilla agustiniana para este día, con la bendición del Señor para ustedes y sus familias. Ha habido un poco de inconvenientes en el tema de la conexión. En realidad espero pues que no se desconecte el día de hoy para la transmisión de nuestra semilla. Hoy vamos a tratar un tema bien interesante, es el comentario al Génesis de San Agustín, un breve apartado de ese Génesis ad literam de San Agustín, ¿no? Es bien interesante porque hace un poco énfasis en el espíritu y, y en la letra, ¿no? Entonces, hablar un poco sobre afirmaciones que están dentro de la revelación bíblica, hay que tener en cuenta que deben compaginarse tanto el espíritu como la letra. Entonces, vamos a escuchar este breve texto. Un poco, hay como tres tipos de visión, dice Agustín, en las que debemos confrontar nuestro acercamiento a la divina revelación, ¿no? Entonces, una es la visión corporal, otra la visión espiritual y la visión intelectual. Tres visiones: la corporal, la espiritual y la intelectual. Estas tres clases de visiones, dice Agustín, la corporal, la espiritual y la intelectual, deben ser consideradas en particular para que de este modo la razón vaya subiendo de las cosas inferiores a los superiores. Fíjense, partir de la visión corporal, de la visión intelectual, para llegar a la visión espiritual, que sería: miren las cosas desde arriba, miren las cosas desde la visión espiritual, desde lo fundamental, desde lo esencial, ¿no? Es bien interesante porque es un camino que exige no solamente afinar la agudeza intelectual y la capacidad de búsqueda y la investigación, ayudado de las ciencias auxiliares que a ellas ayudan a la ciencia de la revelación, como lo es la sociología, como lo es la psicología, la antropología, la sociología cultural, en fin. Hay muchas mediaciones que nos ayudan a una mayor comprensión. Pero Agustín dice que hay que enfocarnos en esa triple visión: corporal, intelectual y espiritual. Dice Agustín: anteriormente ofrecimos un ejemplo de cómo en una misma y única sentencia se daban las tres clases de visiones. Fíjense qué interesante a donde nos va a llevar Agustín. En una sola sentencia se daban estas tres clases de visiones, es decir, la corporal, intelectual y espiritual. Decíamos que cuando se lee, por ejemplo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, corporalmente se ven las letras, la visión de las letras, corporalmente se ven las letras. Espiritualmente se piensa en el prójimo, ¿no? E intelectualmente se contempla el amor. Qué interesante esto, ¿no? El modo como Agustín profundiza estos momentos. No es solamente mirar, el leer, el cuerpo de la letra, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, veo las letras, pienso corporalmente que esas letras me remiten a un prójimo, pero intelectualmente se contempla el amor. Es aquello que describe el amor, es lo que vemos y es lo que percibimos, ¿no? Qué interesante. Dice, cuando en la visión espiritual, interesante lo que dice Agustín a continuación, cuando en la visión espiritual el alma se halla por completo enajenada de los sentidos corporales,
y se ocupa en las imágenes de las cosas corporales, y sea en sueños o en éxtasis, si las cosas que contempla no tienen significado alguno, estas visiones no son más que imaginaciones formadas por el alma. Luego esto lo vamos a explicar. Al modo que los santos y despiertos siempre están enajenados, o sea, traen en el pensamiento imágenes de muchos cuerpos que no se hallan presentes en los sentidos corporales. Vamos a ver un poco, adentrarnos un poco en este texto que nos propone Agustín, ¿no? Dice, esta semilla, pues en el comentario ya, esta semilla, más allá de las apreciaciones que Agustín hace en relación a los distintos modos de acercarnos a la experiencia gradual que nos lleva a las visiones superiores, y no solo quedarnos meramente en las corporales, Ay, ay. Dice Agustín, esta semilla, digamos, más allá de quedarnos meramente en lo espiritual, me sugiere, dice Agustín, una intuición que puede ser descrita para describir el proceso que va de la visión intelectual, que provee un mayor conocimiento, a llegar a la experiencia espiritual y trascendente de Dios en la visión espiritual. Vamos a ver un poco esto, es bien interesante. El siguiente texto de Pablo nos insinúa lo que venimos diciendo de no quedarnos en la letra, sino en el espíritu que da vida y vivifica, ¿no? Dice, pero voy a recomendarme otra vez, citando a San Pablo, ¿debería acaso llevar cartas de recomendación de ustedes o para ustedes como hacen otros? Ustedes mismos son nuestra carta de recomendación, dice. Es una carta escrita en el interior de las personas, pero que todos pueden leer y entender. Nadie puede negar que ustedes son una carta de Cristo, de la que hemos sido instrumentos, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Es bien interesante esa visión corporal de lo que se ve, esa visión intelectual de lo que se entiende, a esa visión espiritual de lo que ella quiere transmitir, que es verdaderamente el espíritu de lo que se quiere decir, ¿no? Dice, carta no grabada en tablas de piedra, interesante, sino en corazones humanos. Dice, por eso nos sentimos seguros de Dios gracias a Cristo. ¿Cómo podríamos atribuirnos algo a nosotros mismos? Dice. Nuestra capacidad nos viene de Dios. Incluso nos ha hecho ministros de una nueva alianza que ya no es cosa de escritos, sino de espíritu. O sea, se va más allá de lo que se escribe, en lo que se escribe, en el fondo mismo de lo que está escrito, yace el espíritu y solamente es captado por aquellos que se sincronizan con él, que se afinan con él, que se identifican con él. Dice, porque lo escrito da muerte, mientras que el espíritu da vida. Entonces, fíjense qué interesante esto, digamos, lo escrito puede dar muerte, mientras que el espíritu da vida. Vamos a recordar, solo por recordar una escena en la que interviene Jesús, cuando la mujer pecadora, la mujer adúltera, recuerden ustedes que los opositores le dicen a Jesús, mire, según la ley nos dice que esta mujer debe ser apedreada. Y de pronto Jesús los va conduciendo al espíritu de esa letra y comienza a ponerlos en clave de discernimiento hacia ellos mismos.
dice, el que está libre de pecado que tire la primera piedra. O sea, no es la letra que mata, no es la letra que ordena, que sentencia, es la letra en la que yace un espíritu. Ustedes van y están tomando esto de pretexto para todo lo demás, ¿no? Entonces yo creo que eso es bien interesante, ¿no? Ahora bien, en la vida, hacemos procesos similares cuando nos embarcamos en el viaje espiritual. Caminar en franco proceso de la experiencia religiosa espiritual profunda supone, como se nos insinúa hoy en esta semilla, que pasemos de un conocimiento solo superficial de la palabra de Dios, que escuchamos puramente cuando asistimos a la Eucaristía dominical, a los grupos de oración o en retiros, en formaciones permanentes o incluso intelectual. Ir más allá de ese intelectual, de los conocimientos de las estructuras lingüísticas, de los contextos políticos, antropológicos, sociales, culturales, aún más, de tener títulos que nos acrediten como profesores de la misma palabra de Dios, de ser grandes conferencistas o incluso predicadores, ¿no? Y pasar a una experiencia de profunda transformación de vida y las actitudes donde la palabra se convierte por la fuerza del Espíritu y por la aceptación de nuestro corazón en una palabra que transforma, que tiene toda su fuerza en la conducta. Es lo que conocemos como una palabra performativa, la que corrige, la que transforma. Ahora, no solo escuchar la palabra, no solo entenderla y poder explicarla, ese es acceder al cuerpo, acceder a la letra, acceder al conocimiento intelectual. Esto está muy bien, pero lo fundamental es dejar que la palabra, penetrando en el espíritu que ella tiene, que es un espíritu de transformación, transforme eso que la palabra nos dice, lo transforme en vida en nosotros. O sea, que la palabra nos transforme. Fíjense ustedes qué hermosa esta semilla de hoy, ¿no? No solamente nos quedamos en acercarnos a la palabra, leerla, porque a veces está allí y la escuchamos, pero por aquí entró y por aquí salió. A veces ni siquiera llegar a tener un conocimiento profundo de ella. Fíjense que la idea de hoy es esta: dejar que esa palabra en su espíritu, que es el espíritu de la salvación, que esa palabra transforme. Pidámosle pues al Señor que vivamos ese triple proceso de acercarnos a la palabra, de conocerla para amarla, pero sobre todo entrar espiritualmente en ella para entender que en ella Cristo quiere transformar nuestra vida. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén.